Dado que Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras, es pertinente saber, una pregunta que surge es, si partiendo de las Escrituras un cristiano diligente puede llegar a la conclusión de que Pedro fue en realidad el primer papa, de que sobre él descansaba realmente un poder o preeminencia especial, de que él y solo él tenía las llaves del reino de los cielos y el poder para gobernar y dirigir y coaccionar al pueblo de Dios, de que gozaba de una jurisdicción especial que sería sucedida de apóstoles a discípulos independientemente de los demás apóstoles a través de los siglos para cuidar a la iglesia. Si la respuesta es sí, entonces surge otra pregunta, ¿por qué Ambrosio, Agustín, Hilario, Atanás no pensaban lo mismo? Pero aquí surge una cuestión importante. Los católicos, valiéndose de una argucia casi infinita, deducen a partir de estos pasajes de las Escrituras que Pedro era sin duda el mayor en preeminencia entre los apóstoles, sobre todo en ese pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 18 donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no solo eso, para ellos citan otros pasajes en donde Pedro aparece como primero y partiendo de ahí deducen e interpolan estos textos a la conclusión de que el primado petrino se encuentra de forma tácita en las Escrituras y que cualquiera puede verlo ahí. Pedro fue el primero a nacer esto, Pedro fue el primero a nacer esto otro, Pedro fue el primero a ser mencionado. Raramente ellos también omiten el pasaje en el versículo 23, porque en el versículo 23 Jesús también llama a Pedro Satanás, pero nunca lo vas a ver diciendo que Pedro era Satanás. ¿Qué significa eso? Que de hecho en ese versículo se le llama a Pedro piedra de tropiezo, ¿no? Si Pedro, después de todo, de ser llamado roca, aún puede ser piedra de tropiezo, ¿cómo hace esto clic con el tema de la infalibilidad, ¿no? Leyendo San Agustín en su sermón 295 dice al respecto en cuanto al llamamiento de Pedro. Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Cristo le contestó: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra que confiesas, sobre lo que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, es que edificaré mi iglesia. Tú pues eres Pedro. Pedro viene de piedra, no piedra de Pedro. Pedro viene de piedra, como cristiano viene de Cristo. ¿Quieres saber cuál es la piedra que recibe el nombre de Pedro? Dice San Agustín. Pues escucha a Pablo quien nos lo dice. No quiero que ignoréis, hermano. Es el apóstol de Cristo quien lo dice. No debemos ignorar, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres se hallaron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma vida espiritual, vivían en efecto de la piedra espiritual que los seguía. La piedra era Cristo. He aquí el origen de Pedro y San Agustín. Pero un creyente diligente en su estudio de las Escrituras fácilmente puede percatarse que esta supuesta superioridad de Pedro no existe en la Biblia. En el Evangelio de Marcos capítulo 9:33, con Mateo capítulo 18:1, en el versículo 46 del Evangelio de Lucas nos encontramos con una discusión que los apóstoles tienen llegando a Cafarnaún. Y la discusión es quién de ellos es mayor. Si hablamos de un liderazgo, si hablamos de una asamblea, si hablamos de una confraternidad, si hablamos de un movimiento, la pregunta es sumamente relevante porque eran 12 y querían saber quién de ellos iba a gobernar, teniendo en cuenta que para ellos Jesús iba a restablecer el reino de Israel. Así que ellos querían saber quién iba a ser la persona indicada que iba a tener ese liderazgo. Esta es una oportunidad magnánima. Esta es una oportunidad de oro para Jesús, para que dejen claro que Pedro sería la cabeza, que Pedro gobernaría sobre ellos, que Pedro gozó una preeminencia, que Pedro de ellos jurisdicción. Esto hubiera sido un momento justo para demostrar que Pedro gozaba a causa de ciertas cualidades o discreción divina, de cierta preferencia de parte de Dios. Ahora, la pregunta es sumamente importante porque la palabra mayor que ellos están utilizando en el griego es un adjetivo nominal singular. Dice, ellos están preguntando lo que reclama el Papa hoy. Están preguntando quién tiene la autoridad o quién va a tener la autoridad para gobernar sobre ellos y de entre ellos. La respuesta de Jesús es sumamente interesante porque todo un niño lo pone en medio y dice: quien sea como este niño. Más adelante en Mateo capítulo 20, versículo 20 y Marcos 10:43 la discusión vuelve a surgir nuevamente, pero ahora a causa de Santiago y de Juan, quienes piden puestos de honor en el reino. Ellos quieren sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Otra vez la preeminencia, otra vez el deseo de poder, otra vez el deseo de la jurisdicción, otra vez el deseo de gobernar. Esta sin duda es otra oportunidad para que Jesús vuelva a responder acerca del liderazgo futuro de Pedro, de la ventaja de la jurisdicción de Pedro, de la ventaja de la preeminencia de Pedro, que descansará sobre Pedro y tendrá para gobernar sobre los demás, y de cómo los demás deberían estar sujetos a Pedro, besarle la mano a Pedro y reconocer el liderazgo de Pedro. Ahora, en este pasaje, el verbo griego trae una conjunción lógica, es decir, contrasta. Es un pasaje que va a contrastar la petición que ellos están diciendo. Trae una partícula adverbial negativa. Entre vosotros, dice Jesús, no será así. No es que en ciertas ocasiones va a ser así, no es que pueda ser así, no es que al paso del tiempo se permitirá, no es que en el paso del tiempo esto va a cambiar. No, hay una negativa contrastante entre cómo se rigen los gobiernos del mundo y lo que ustedes están pidiendo y cómo debe ser entre nosotros como pueblo. Entre ustedes no será así, dice Jesús. En el mundo unos se enseñorean entre unos contra otros, pero entre ustedes no será así. No habrá este enseñoramiento, ¿no? Comparemos este pensamiento de Jesús en cuanto al liderazgo con lo que años después el Papa Bonifacio VIII, peleándose con los reyes de Francia, va a exigir de él en su bula Unam Sanctam en cuanto al primado de Pedro que según él gozaba. Y él dice: todos deben estar sujetos a mí, pidiendo la sujeción de reyes, príncipes, laicado. Todo el mundo debe estar sujeto a él en la figura de Pedro, porque solamente así serán salvos. ¿Cómo contrasta esto con el entre ustedes no será así? De hecho, los estados pontificios, el simple hecho de que existieran, niega justamente o contradice lo que Jesús dijo: entre vosotros no será así. Es más que evidente que todavía en el siglo III nadie creía en ese supuesto poder del Papa de Roma, puesto que en la disputa de Cipriano con el Papa Esteban, Cipriano le contesta a través del sínodo de Fermiliano que dice: puesto que ninguno de nosotros se constituye obispo de obispos, esa
esa regla no existe entre nosotros. Todos estamos en una unidad, como dice también San Agustín en el Sermón 295. De hecho, el simple hecho de que existiesen los llamados estados pontificios, donde Roma ejerce su poder sobre bienes y personas a discreción, quitando y poniendo reyes, demuestra que ellos no siguieron el consejo de Jesús, sino que de forma corrupta intentaron crear a través de la deducción de ciertos textos una línea de pensamiento que justificase este proceder megalómano y ególatra de querer gobernar sobre los demás. Pero hagamos la pregunta: si en Mateo 16:18 Jesús llama a Pedro a roca, y esto significa que Pedro recibió un llamado a ser el primer papa, ¿qué hacemos con el versículo 23 donde Jesús llama también a Pedro Satanás y lo llama también piedra de tropiezo? ¿Será que podemos entonces concluir también, partiendo de esos versículos, que los católicos están fundados sobre una piedra de tropiezo, o lo peor, están fundados sobre Satanás?